Pero Roland. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Aquí esperando que ingresen todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Buenas noches. Es un debate absolutamente ridículo. ¿Vos tendrás audífonos? Una noche lluviosa para una quexalteca. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Danny Wilson. Ustedes, muy buenas noches. Bueno, compañeros, esperamos un par de minutos más. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, compañeros, yo creo que vamos a iniciar porque ya se nos va haciendo tarde. 40 minutos, terminan las de 50 por lo menos. Ya dimos tiempo suficiente, ya no acepto a nadie más porque ya
Bueno, entonces nos quedamos en instituciones económicas, me dijeron, va. Démosle, pues. Bueno, aquí tenemos las instituciones económicas. Vamos a decirte que durante esta época, el primer momento de la conquista, dijimos de que hay dos tipos de repartimiento, volviendo a repetir lo que hemos hablado anteriormente. Y repartimiento significa acto de repartir, lógicamente, ¿va? Vic, Y la disculpe, primera, ¿sí? es que no está presentando su pantalla. No. No, A mí sí me parece. A mí sí me Me parece. parece, licenciado. Sí, Lick, se aparece. A mí sí me aparece. Sí, me parece. qué raro que no le aparezca a la compañera. Bueno, entonces vamos a decir de que hay varios tipos de repartimiento. Primer repartimiento de vamos a decir que el primer tipo de repartimiento primitivo, el que se dio en el primer momento de la conquista, encubría una forma de esclavitud. Bueno, ¿por qué encubría una forma de esclavitud? Porque prácticamente el indígena que estaba a cargo de un español, o al contrario, al español que tenía a cargo el español que tenía a su cargo algún indígena, vamos a decir de que ese indígena no tenía derecho, no tenía ni los derechos más elementales. Y lo único que tenía que hacer es trabajar para el español. Entonces, en ese sentido, porque no había ni libertad, ni tiempo de descanso, ni nada, entonces esa forma de repartimiento era una esclavitud. Lo único que no la llamaban de esa manera, sino que la llamaban repartimiento, pero en sí era una forma de esclavitud. Vamos a decir que existieron dos formas de repartimiento, el de indios y el de tierras, como dijimos. Los primer momentos se repartieron por parte del conquistador que estaba a cargo de la hueste. Repartía indios y repartía tierras. El repartimiento, forma típica de trabajo forzoso, es un trabajo forzoso porque no hay para dónde, no les dan oportunidad a otra cuestión. Impuesta y usufructada por los españoles a expensas de la libertad y capacidad productiva de un gran número de indígenas. Eso lo dijimos, de que prácticamente estos españoles que tuvieron a su cargo a los indígenas los obligaron a trabajar. Vamos a decir, sin que el indígena recibiera nada a cambio. Al contrario, tenía que pagar todavía tributos para el español. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que fue una forma de esclavitud, porque el indígena tenía que trabajar en su tierra para poder sobrevivir y trabajar en su tierra para poderle dar tributo al español, y tenía que trabajar en la tierra del español. O sea, tenía triple trabajo prácticamente. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que la esclavitud es una forma, el trabajo de repartimiento es una forma de esclavitud encubierta. Dice el repartimiento, forma típica de trabajo forzoso impuesta o usufructada por los españoles a expensas de la libertad y la capacidad productiva de un indígenas. Encomienda que cuestión de derecho a los indígenas a un español con el objeto de enseñarlos a vivir en policía. Eso quiere decir enseñarlos a vivir de acuerdo a las normas o a las leyes, porque se suponía que los indígenas no hacían caso, que eran borrachos, que eran necios, etc. Entonces, por lo tanto, había que enseñar a vivir en policía, que aprendieran la lengua castellana y que fueran instruidas en la fe cristiana. A cambio, los indígenas deberían de pagar todos esos derechos. Los indígenas deberían de pagar tributo en frutos de tierra, gallinas, pavos, cacao, mantas, maíz, frijol, frutas, carne, pescado, y dar dinero si era posible al español. Entonces los indígenas trabajaban para el español, trabajaban su tierra, y de esa tierra, de ese trabajo, tenían que pagarle tributo al español. También estaban obligados a prestar servicios personales, o sea, trabajo. En 1530, toma auge los defensores de los indios, como Fray Bartolomé de las Casas, como Francisco Vitoria,
que vamos a decir, defienden a los indígenas del trabajo forzoso. Dicen que esto no es legal, lo que está haciendo la corona española, y por lo tanto piden la libertad de los indígenas. Pero en 1542, por toda la problemática que se está dando por la muerte de tantos indígenas, vamos a decir de que se establecen unas leyes, y estas leyes se llaman leyes nuevas. En estas leyes nuevas que emite la corona española, se van a eliminar la esclavitud y la encomienda. Entonces, a partir de este momento, ningún encomendero puede tener indios en encomienda, ni puede tener indígenas esclavos. En resumen, en 1542 entran las leyes nuevas, donde se prohíbe toda forma de esclavitud y se prohíbe la encomienda. En 1548-55, Alonso López Cerrato, presidente de la audiencia, una audiencia aquí es un tribunal, aplica las leyes nuevas. Estas leyes nuevas prohíben a que los españoles tengan encomienda e indígenas esclavos. Es una prohibición. Entonces, los españoles, ¿cómo creen ustedes que reaccionaron los encomenderos? Los criollos, ¿cómo pudieron reaccionar con esta situación de que les quitaron la encomienda, les quitaron los esclavos? A ver, opinen. ¿Les cayó bien eso? ¿No les gustó? Quiero que opinen, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Me imagino que ellos han haber pensado en una revolución. Sí, cuéntame. Sí, pero no se queden cortos, amplíen su testimonio. Sí, su análisis, amplíenlo, por favor. Sí, ¿qué más? Tal vez sí se molestaron, pero no creo que llegaran a una revolución, porque eso sería estar en contra de la corona, ¿no? Y Pero no ¿cómo esté es? mal. ¿Por qué se molestaron? Ya que tú lo indicas, ¿por qué? Se molestaron porque era su trabajo y en eso consistía, en que los indígenas trabajaran para ellos. Ya que no tenían la encomienda, ellos tenían que empezar a trabajar en sus tierras y ya no esperar a que los mantengan, por decir así. Sí, entonces se molestaron porque no tenían quien les trabajara, que no tenían gente indígena que les trabajara en sus tierras, en su casa, como empleados, etcétera. Entonces sí les molestó. Entonces dijeron que se iban a despoblar acá el continente americano, se iban a regresar a España. Pero la corona española, vamos a decir que a partir de este momento ya no les va a dar encomiendas, pero les va a pagar tributos. ¿Y cómo va a hacer eso? Hay pueblos completos le tributaban a los españoles. Entonces, a partir de este momento vamos a decir de que los nativos fueron concentrados en pueblos y pasaron a ser tributarios del rey. ¿Cómo está esto? Bueno, fíjense que los indígenas vivían anteriormente, no vivían en pueblos, vivían así en las montañas, vivían así despobladamente. No habían pueblos como los tenemos el día de hoy. Entonces, a partir de este momento, la corona española va a crear los pueblos de indios. Y los pueblos de indios tienen la característica siguiente. Son a la usanza europea. Los pueblos de hoy todavía mantienen esa misma estructura de la época de la colonia y son una estructura igual que en Europa. Son parecidos a un cuadro de ajedrez o a un tablero de ajedrez, mejor dicho. Si ustedes van a Antigua Guatemala, podrán ver que la ciudad de Antigua Guatemala o la ciudad de Guatemala está hecha como un cuadro de ajedrez. Y en ese cuadro de ajedrez, en el centro del pueblo, está la Capitanía General, está la Iglesia Católica como la más importante, está una parte, está un centro de comercio también y está el ayuntamiento. Entonces, para este momento se crean los pueblos de indios, los pueblos como los conocemos el día de hoy. Entonces, los españoles crearon los pueblos de indios donde, vamos a decir, va a radicar la autoridad
española. Por ejemplo, en Antigua Guatemala vemos el Palacio de los Capitanes Generales, el Ayuntamiento, la Iglesia Católica y un centro de comercio. La Plaza de Armas, así es como se estructuraron los pueblos en Europa. Ese mismo modelo europeo se trajo a América y se copió. En la ciudad de Guatemala, miren ustedes, por ejemplo, ahí está el Palacio Nacional. Y cerca del Palacio Nacional, ¿qué está? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La Iglesia La Católica. catedral. La catedral, porque era un centro donde estaba la gente con poder y poder religioso. ¿Y qué más hay cerca de la catedral? Está El portal del comercio antiguamente. el portal de comercio, como dijimos. Entonces vamos, y estaría el ayuntamiento. Así era como estaba. Entonces vamos a decir de que, por ejemplo, fíjese que en esos pueblos que criaron, ahí está la Iglesia Católica, está el ayuntamiento, está el centro de comercio y las autoridades principales viven muy cerca. Y si vamos a la ciudad de Guatemala hoy, por ejemplo, ahí está el Palacio Nacional, se supone que ahí debería estar el presidente de la República, y atrás, saben ustedes que atrás hay una casa, esa casa se llama Casa Presidencial, y ahí ¿quién vive? El presidente de la República. Entonces el presidente de la República ahí tiene todo a su exposición, tiene alimentación, tiene guardaespaldas, tiene gasolina, tiene vehículos, tiene de todo. ¿Y quién lo paga? El pueblo. Eso ya debería desaparecer, esos privilegios ya no deberían de ser, eso se debería de acabar, pero en Guatemala sucede eso. El presidente de la República vive en la parte de atrás, hay una casa presidencial. Pues eso, toda esa estructura de una ciudad viene desde Europa y aquí se estructuraron los pueblos de indios de esa misma manera. Si ustedes van a San Juan Zacatepeques, por ejemplo, y lo conocen, podrán ver que ahí está el ayuntamiento, por ejemplo, o la municipalidad, y a la par está la Iglesia Católica, y a la par hay un centro de comercio, así están estructurados. Lo único que hicieron los españoles es que a esos pueblos de indios les pusieron un nombre español y un nombre indígena. Por ejemplo, le pusieron San Juan, que es un santo español, Zacatepeques, lugar de los zacates, es nombre indígena. San Luis es santo español, Jilotepeque, indígena. San Pedro Ayampuc, San Pedro español y Ayampuc, nombre indígena. Entonces los españoles muy inteligentemente le pusieron una serie de nombres con los personajes más importantes para ellos, que eran los santos de la Iglesia Católica, porque recuérdense que la Iglesia venía acompañando a las autoridades coloniales y era parte del Estado, era parte del gobierno. La Iglesia Católica tenía mucho poder. Entonces todos los pueblos tienen todavía, muchos de ellos tienen el nombre indígena y el nombre, primero el nombre español y el nombre indígena. San Juan, San Pedro, Zacatepeques, por ejemplo, y así muchos más. Si ustedes me mencionan alguno, vamos a ver un ejemplo, por favor. San Juan Amatitlán. San Juan Amatitlán, ¿sí se llama ese? San Marcos, Santa Eulalia. ¿Pero qué? Tiene que tener dos nombres. ¿Santa Eulalia qué? San Pedro La Laguna. Santa María Cauqué. Santa María Cauqué, ahí tiene el nombre español. Santa María Izhuatán. Santa Lucía Cochumalguapa. ¿Qué me dijo usted? Ixtahuacán. San Miguel Ixtahuacán. Santa María Izhuatán. Ixtahuacán, ¿sí? Entonces ahí pueden ver ustedes de que... También, Bueno, entonces vamos a decir de que se crearon dos tipos de pueblos. Fíjense, pues para esta época se crean los pueblos de indios. Esos pueblos de indios, vamos a decir de que ¿por qué la corona española concentró a los indígenas en pueblos? Vamos a ver por qué creen ustedes que los concentraron en pueblos. ¿Cuál es la idea de la corona española concentrar a los indígenas en pueblos? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo primordial? ¿Por qué la corona española dijo, los vamos a concentrar en los pueblos para que tengan qué? Para tener Tributos.
para que tributen todos, estén muy cerca, todos estén concentrados y no hay que ir a buscarlos a la montaña, sino ahí estén todos, para que esa fuerza de trabajo, para que esa gente esté en un pueblo y si hay, necesitan que se vayan a trabajar, ahí los van a tener cerca. Si se quiere evangelizar, ahí los tienen a la par también. Si se quiere buscar a alguno por algún delito, ahí está el pueblo de indios. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, una forma de controlarlos, de mantenerlos en policía, es creando los famosos pueblos de indios. Los pueblos de indios sirvieron prácticamente para mantener el control de las poblaciones, para mantenerlos en policía, para mantenerlos de acuerdo a las leyes. Ustedes saben que el derecho prácticamente lo que hace es, la cuestión del derecho lo que hace es mantener bajo control a las poblaciones. No nos beneficia, sino simplemente es un control por medio de medios policiales y por medio del ejército. Entonces, prácticamente, eso fue lo que hicieron los españoles durante esta época, mantener a todos estos indígenas bajo un control para que pudieran tributar fácilmente, para que pudieran trabajar, para poderlos evangelizar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir de que para este momento se dan dos tipos de pueblos de indios. Hay unos pueblos de indios que le van a tributar al rey de España y hay otros pueblos de indios que le van a tributar a los españoles, a los criollos españoles. Entonces aquel que era encomendero de hoy en adelante ya no va a tener indios en encomienda, pero los indios van a estar obligados a darle tributos. Pero falta una cosa ahí, falta una cuestión. ¿Y quién va a trabajar la tierra? ¿Cómo van a hacer para trabajar la tierra entonces? ¿Quién les va a trabajar la tierra? Te va a falta eso, ¿va? Ahorita ya tienen que ahorita en primer lugar ya los indígenas están concentrados en pueblos. Esos indígenas van a trabajar en sus tierras donde están en esos pueblos. Esos pueblos van a tener una iglesia, van a tener una cárcel, van a tener una municipalidad, van a tener una cofradía de indígenas, van a tener un río, por ejemplo, van a tener un espacio de bosque para cortar árboles, van a tener espacio para poder sembrar sus productos y para poderle tributar al rey, y otros pueblos les van a tributar a los criollos. ¿Entonces está claro eso? Sí. Entonces explíquenme por qué está claro, cuéntenme, háganme un resumen de lo que he hablado, de los pueblos de indios, por favor. Cualquiera que quiera contestarlo o hacerme un breve resumen, ¿cuál era la función de los pueblos de indios? No se me duerman, porfa. Despierten. Se crearon pueblos de indios para tener un mayor control hacia los indígenas y los pueblos de indios les pagaban tributos a los criollos, que antes eran encomenderos, y al rey de España. Y al rey. Entonces habían dos tipos de pueblos de indios. ¿Cuáles son esos dos tipos? Dos tipos de pueblos de indios. Unos les van a pagar tributos al rey y otros les van a pagar tributos a los criollos. A los criollos, a los encomenderos, a los que tenían encomienda. Por ejemplo, aquí había una encomienda muy famosa, que eran los pueblos de San Juan Zacatepeques. Esos pertenecían a la familia Castillo Hermano, a la familia Castillo, que soy la familia de esa época. ¿Pueden apagar su micrófono ahí, por favor? Bueno, entonces vamos a decirle que fueron concentrados en pueblos y pasaron a tributarle al rey. La tributación desde este momento en adelante fue tasada por las autoridades reales. Nadie más podía recoger los tributos, solo los personeros de la corona española. Solo los funcionarios de la corona española podían recibir los tributos y ellos los repartían. Dice aquí, ningún conquistador o cabildo volvieron a repartir indios en encomienda ni tierras. De ahí en adelante, el que dio tierras, se dio tierras, es el rey.
y sus funcionarios. Si alguien necesitaba tierras, ¿quién se las va a ceder? El rey, porque ya ningún otro funcionario puede hacerlo, solo con autorización del rey, porque estas tierras pertenecen ¿a quién? ¿A quién pertenecen todas esas tierras en América? A la corona española. A la corona. ¿Quién es el dueño de todo? El rey de España. Todo aquello que el rey de España no haya regalado, no haya dado en merced, no haya vendido, ¿pertenece a quién? Al rey de España. Entonces el rey de España es el único que va a poder dar tierras y va a poder dar va a poder repartir los tributos. La nueva enmienda consistió en que el rey concedió a los conquistadores particulares recibir tributo de uno o más pueblos de indios. Eso es lo que les mencioné anteriormente. Los tributos fueron tasados por el rey y sus autoridades. A partir de este momento también se importan esclavos africanos, porque se suponía que los indígenas no soportaban el trabajo tan duro que había durante esta época para trabajar en las minas. Entonces, como se supone que la gente de color soporta más esos trabajos que son más intensos, entonces se trajo gente esclava africana. Y entonces a partir de este momento se da lo que se llama repartimiento de indios, pero este repartimiento de indios va a ser distinto, no va a ser igual, porque vamos a decir de que aquí en medio tenemos un pueblo de indios, ya lo vieron ustedes, con color rosado. Ese es un pueblo de indios, el que miran ustedes ahí con color rosado. Ese pueblo de indios, vamos a decir, si en ese pueblo de indios hay 1000 indígenas de 18 a 50 años, esos indígenas todos están obligados a ir a trabajar a la hacienda española que la miran ustedes ahí. Solo van a ir a trabajar aquellos indios que tengan 50 años, de 18 a 50 años de edad. Los que tenían más edad era muy difícil. ¿Ustedes creen que antes, en esta época, la gente vivía más que hoy o menos? Pregunta para ustedes. Más que hoy. Menos. Más. Menos. Menos. ¿Por qué menos y por qué más? Argumenten, por Menos favor. porque no tenían salud, estaban a merced de las enfermedades españolas, de trabajo Apenas forzado. lo es. Sí, exacto. ¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar? Porque la tasa de trabajo está entre los 18 a 50 años. O sea, lo catalogaban que a los 50 años era una persona que ya no era productiva, pero que estaba viva todavía. Y podía vivir más de 50 años. Bueno, miren, pues les quiero decir a ustedes de que las personas de antes vivían más o menos según ustedes. Es lo que pregunta Claro. Asumo yo que vivían más años. ¿Por qué? Porque ellos catalogaban la tasa de mortalidad hasta los 50 años, o sea... ¿Ustedes no vivirían más que hoy o es lo que me está diciendo? ¿Va? Sí, correcto. ¿Pero por qué? Porque pasaban de los 50 año. ¿Y hoy viven menos de 50 años o qué es lo que me quiere decir usted? Según el COVID, solo hasta los... No hay edad para morir. Como el COVID. No, yo digo la tasa de muerte, ¿hasta qué edad llega? La tasa de mortalidad llega hasta los 40 años, depende del tipo de vida que tenga la persona. Hoy en día. Hoy en día. Hasta 40 años llegamos. Ya me hubiera muerto yo, usted. Estamos hablando de la nueva generación. Yo estoy ya algo invierno, dijo aquel, ¿cómo dicen ahí? Algo viernes. Bueno, entonces, miren pues, la gente de antes vivía menos. ¿Por qué vivía menos? Fíjense que en la Europa anterior no habían condiciones sanitarias. No existían las condiciones sanitarias que tenemos el día de hoy. Con decirles de que no existían los vidrios ni las ventanas.
como las tenemos el día de hoy. No se conocía el vidrio y si se conocía era muy caro. Muy poca gente podía tener una casa con ventanas y vidrios. Las condiciones sanitarias eran malas. No había agua potable, no habían sanitarios, no habían drenajes como los que tenemos el día de hoy. No habían vacunas. Un niño no lo vacunaban así como lo vacunan el día de hoy, contra los tétanos, contra la influencia, contra muchas enfermedades. No había nada de eso. Entonces la gente inclusive morían antes de los 50 años. No se sabía, mucha gente que eran reyes, príncipes, todos no sabían ni qué edad tenían, porque no contaban. Si fíjense, a nosotros nos pasa el día de hoy todavía, de que andamos preguntando, ¿y hoy qué día es? Se pueden imaginar en la época de 1600, cuando no habían calendarios, no había relojes, no había ninguna condiciones para poder contar el tiempo. Entonces mucha gente no sabía ni qué edad tenía. No había un trasplante de riñón, no había un trasplante, no había toda la medicina que tenemos el día de hoy, no había una alimentación como la tenemos el día de hoy tampoco. Entonces quiere decir de que el promedio de vida de hoy para la población es bastante alto. Anteriormente, para esta edad, si mucho una persona vivía 50, 55 años. Entonces, por eso decían que podían trabajar los indios de 18 a 50 años, porque realmente los que tenían más de 50 ya estaban muy mal de salud, y aparte de eso, muy poca gente vivía más de 50 años durante esta época. Entonces, vamos a decir de que todos los indios de 18 a 50 años estaban obligados a ir a trabajar a la hacienda española. Entonces dividían un pueblo. Si ese pueblo tenía 1000 indígenas de 18 a 50 años, todos tenían la obligación de ir a trabajar. No podía decir nadie, yo no quiero ir a trabajar, aquí era obligado. Y entonces dividían el pueblo en 4 tandas. Entonces el día domingo salía la primera tanda de 250 indios y regresaba el otro domingo. Para cuando regresaban el otro domingo, el día lunes ya estaba lista la otra tanda para regresar el siguiente domingo, y así la tercera y la cuarta. Cuando terminaba el mes comenzaban por la primera de nuevo. Entonces todos los indígenas estaban obligados a ir a trabajar a la hacienda española que miran ustedes a la par. Entonces por ese trabajo se les daba un salario, porque a partir de este momento lo que se va a implementar es de que el indígena se le va a pagar un salario. Podía trabajar a las haciendas españolas. Se les va a pagar un real, no un ¿qué es? Creo que eran pesos, se les pagaba durante esta época, ahorita se me fue Entonces se les pagaba una cierta cantidad, dejémoslo ahí, se les pagaba cierta cantidad que les alcanzaba muy poco para poder mantenerse y sostenerse. Entonces se les pagaba esa cantidad y ellos tenían obligadamente que ir a trabajar a la finca o a la hacienda española. Esa era su obligación de ellos. No podían decir que no. Si decían que no, los castigaban. Entonces, en ese sentido, todas las poblaciones indígenas tenían que ir a trabajar a esa finca española. Cuando se trabajaba por semanas, se les va a llamar repartimiento. Y en la segunda, cuando se trabaja por temporada, se les va a llamar mandamiento, y lo tienen que corregir. Entonces todos los grupos de indígenas tenían que ir a trabajar a las diferentes haciendas sin exceptuar ninguno. No sé si hay alguna duda. Lick, perdone, dijo por temporadas, mandamientos. Por temporada se llama mandamiento, ahí está mal, está repetido. Entonces aquí vemos de que todos los indígenas estaban obligados a ir a trabajar a las haciendas españolas. Salían cada semana un grupo y otro grupo después y regresaban, y ahí comenzaba de nuevo el ciclo. Pero todos estaban obligados a ir a trabajar a la finca de un español. Y ese español les pagaba una cantidad, un salario que era muy bajo, pues que apenas alcanzaba para comprar pan.
y no tenían nada que, ellos tenían que invertir en su alimentación y en todo lo demás. Entonces, fíjense que esto perjudicaba enormemente a la población indígena, porque tenía que abandonar su cosecha, tenía que abandonar a su familia para ir a trabajar a la hacienda del español. Esto perjudicó mucho a las familias porque se dan las separaciones y todo por esta situación, ¿no? Pues el abandono que hace el padre de familia a ir a trabajar a las haciendas de los españoles. ¿Está claro? Entonces vamos a decir de que hay 5 formas de repartimiento. La primera es el repartimiento de indios en el periodo esclavista. La segunda, el repartimiento de tierras. El tercero, el repartimiento o mandamiento de indios que ya vimos. El cuarto, hilados, y el quinto, enseres. 5 tipos de repartimiento. ¿Estamos? Entonces vamos a ver que hay 5 tipos de repartimiento. Dijimos, el primero de tierras, el segundo de indios en el periodo esclavista, es cuando hubo esclavos. Ahí se da ese periodo donde se da el repartimiento de indios en el periodo esclavista. Y luego el repartimiento o mandamiento de indios, surgió las leyes nuevas, cuando los indios fueron obligados a ir a trabajar en las haciendas españoles. Se llamó repartimiento del sistema rotativo por semanas y mandamiento al envío de indios a lugares distantes y por temporadas mayor a 1 semana. Ahí aclara lo que estaba equivocado del cuadro. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí, compañeros. Buenas noches, Lick. Sí, Lick, ahí estamos. Bueno, compañero. Solo una pregunta, Lick. En estos tiempos hubieron algunos tipos de revueltas, tal vez de parte de los pueblos de indios, o nunca hubo, digamos, en la historia. Bien. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Me escucha, licenciado? Sí, ahorita sí. Yo tenía una duda, si en ese tiempo hubo algún tipo de, como de oposición de los pueblos a estos trabajos de haciendas, o no hay nada registrado. Bien, siempre hubo oposición y levantamientos y motines de indios en contra de la esclavitud, en contra del trabajo forzado. Lo que pasa es de que los españoles prácticamente no les permitían mucho a los indígenas, ni siquiera les enseñaban a usar, no podían, por ejemplo, utilizar los caballos, ¿va? Y aparte de eso, los españoles, y aparte de eso, los mismos indígenas tenían gente que los controlaba, que eran los mismos indígenas. Habían caciques indígenas a los cuales los españoles les dieron preferencias a todos. Entonces estos que eran caciques, que no iban a trabajar en el repartimiento, que no fueron esclavizados, estos que eran caciques anteriormente, antes de la venida de los españoles, siguieron siendo caciques después de que vinieron los españoles, solo que a ellos les dieron puestos de privilegio, de controlar a la población indígena. Entonces los mismos indígenas controlaban a otros indígenas para el beneficio de los españoles. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos con 3 repartimientos. Luego tenemos el repartimiento de mercancías. Dice, fue un negocio reservado exclusivamente para los corregidores o alcaldes mayores, jefes de distritos llamados corregimientos. Bueno, durante esta época no hay departamentos en Guatemala, así como que no habían departamentos, así como está la distribución geográfica al día de hoy. Para esta época lo que va a haber son corregimientos. Y el que está a cargo de un corregimiento es el corregidor. Y ese corregidor es como un alcalde, pues, es lo mismo. Solo que ese puesto que tiene el corregidor lo compró. Se lo compró al rey de España. Entonces el rey de España recibió un pago por darle el cargo de corregidor a este personaje. Y este personaje, vamos a decir, de que tiene que recuperar su inversión, ¿va? Y hoy los políticos también invierten en su campaña política, y cuando van a desempeñar el puesto de funcionario se roban todo lo que puedan para recuperar ese dinero y para tener buena ganancia.
Pues lo mismo sucedía aquí, el corregidor es el que está encargado de un corregimiento. Y si mencionamos un corregimiento, podemos mencionar el corregimiento de Chiquimula. El corregimiento de Chiquimula abarcaría los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula y parte de Jalapa. Ese sería un corregimiento. Entonces vamos a decirle que aquí hay digamos, el corregimiento está a cargo de un corregidor, valga la redundancia. Y este corregidor va a repartirle a los indígenas mercancías o enseres. Se les va a distribuir mercancías de distinta naturaleza, tales como telas, hachas, machetes, ropas a los indígenas. Todo bueno, entonces les va a repartir todo esto, pero los indígenas van a tener que pagarle al corregidor todo lo que les dio. Aunque ellos no lo quieran, aunque ellos tengan ya, el indígena está obligado a recibir ese machete, esa azada, estaba obligado a recibir esos zapatos, esa tela, etc. Si no lo recibía, lo castigaban. Entonces no podían negarse, porque aquel que se negaba, vamos a decir, de que lo azotaban ahí en la plaza pública, o lo despellejaban vivo, o soltaban a los perros para despellejarlos. Entonces ese era el castigo que tenían, y eso servía de ejemplo para que los demás no lo hicieran. Entonces, vamos a decir que si no podían pagarlo en efectivo, tenían que pagarlo en frutos o en trabajo o moneda, en cualquiera de las dos. El indígena estaba obligado a pagar por las mercancías que el encomendero le dio. ¿Estamos? ¿Alguien me puede repetir lo que dije? Sí, ¿Qué entendió usted y comprendió? A ver. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. Sí, dígame. Yo pienso que es como, por ejemplo, ahorita, si lo vemos así, realmente en ese tiempo se daba ese tipo de intercambio, ¿verdad? Que eran obligaciones. Ahora nos dan como obligaciones sin necesidad de que nos azoten, ¿verdad? Por ejemplo, la necesidad de comprar un teléfono. Pienso yo. ¿Pero qué? ¿Cómo lo mira usted aquí en esta época? Es lo que le pregunto. Yo pienso que es como una forma de dominio también. O sea, solo cambiaron la gestión, pero los seguían siendo esclavos. Sí, pero ¿qué es lo que, cómo era este repartimiento de enseres? ¿Cómo lo miran ustedes? Háganme un resumen de qué es el repartimiento de enseres, pues, cualquiera de ustedes. Que prácticamente era un negocio, Sí, pero que esta persona le pagaba a la corona para poder darles objetos a los pueblos de los indios para que estos trabajaran para esa persona. no es que O no- le podrían pagar con moneda o frutos. No, pero usted no me está diciendo qué es ese negocio, en qué consistió. Quiero que me expliquen, vale, les voy a poner un ejemplo. Yo soy el corregidor. Y yo soy el corregidor, ¿verdad? Soy el alcalde, pues, el alcalde mayor. Ustedes son los indios o los indígenas. Entonces yo vengo y tengo que generar dinero para mí, mi ganancia. Yo para generar esa ganancia les voy a decir a usted, te doy este machete y me lo pagas. Juan, aquí está el machete y me lo pagas mañana. Si no me lo pagas, yo te voy a castigar. No es que no necesito, aquí está tu machete y mañana creo que me lo pagues. Era una obligación por parte del indígena pagar ese machete. Y así se lo daba a Juan, a Pedro, a todos los demás. Les daba telas, les daba zapatos, les daba hachas, etcétera, diferentes mercancías, y los indígenas estaban obligados a pagarle esas mercancías. Al corregidor.
Va, entonces, ¿cómo comprendieron ustedes eso? Por favor, a ver, explíquenme, por favor. Que técnicamente era una obligación, no les preguntaban si realmente necesitaban eso, simplemente si ellos necesitaban dinero, se lo daban a cualquiera y sin importar si tenía cómo pagarlo o no. Al final siempre iban a terminar siendo esclavos y ellos ganaban más de algo, ya sea el trabajo de ellos o la moneda o algún fruto. O sea, los obligaban a que pagaran esos bienes de alguna manera, ¿va? Por medio de pagarlo con frutos o moneda o trabajo, pero tenías que pagarlo, porque aquí la autoridad te lo está otorgando y tenés que aceptarlo y pagármelo, porque si no yo te voy a despellejar o te voy a cortar un brazo. Y así era. Los castigaban enormemente, los azotaban en la plaza pública, ¿sí? En este caso, le dan los uniformes. ¿Cómo es la cosa? Y usted se los tiene que pagar. Hay empresas que les dan los uniformes y uno se los tiene que pagar. Sí. Es decir, no importa cómo, pero se tiene que pagar. Entonces, que casi seguimos la misma forma de esclavos, porque si usted no lo hace, le quitan su trabajo. Le quitan su trabajo y te lo descuentan de tu salario, ¿eh? Por ejemplo, los empleados, esos policías privados, cuando llegan a esos trabajos, les dan el uniforme, les dan todo y se los descuentan. Le dan 2 uniformes y tenés que pagarlos obligadamente. Si no, no puedes trabajar para mi empresa, ¿no? Entonces, eso sucedió aquí en esta época colonial. Lo que pasa es de que el corregidor, que era el que se encargaba del corregimiento, quería sacar su ganancia distribuyendo diferentes artículos para los indígenas, ¿va? Y luego tenemos el quinto repartimiento de hilados o algodones. Dice características, se dio en el occidente, en Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango. Los corregidores o alcaldes, digamos, compraban grandes cantidades de algodón y la repartían entre las mujeres de todos los pueblos. También colaboraban alcaldes indios obteniendo a veces algún beneficio. Fíjense, pues, el algodón se tenía que entregar procesado en hilo por parte de las mujeres. En algunas ocasiones se pagó por quintal, paga insignificante. Esta era una retribución que la corona daba a cambio de velar por los tributos. Entonces quiere decir de que a las mujeres también en esta época se les repartía algodón y ellas tenían que entregarlo limpio, ese hilado, ya limpio, y entregárselo al corregidor. Era otra forma de negocio, ¿sí? ¿Está comprendida esta quinta forma de repartimiento? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuántas formas de repartimiento tenemos? No. 5, Lick. 5. ¿Cuáles son, por favor, compañera? Aquí vamos a concluir. Sí, ¿cuáles son las 5 formas de repartimiento? Menciónamelas, porfa. Repartimiento de tierras. Sí. Repartimiento de indios de actividad esclavista, repartimiento o mandamiento de indios, de enseres, sí, y de hilados. De hilados, sí, son 5 tipos de repartimiento. Tenemos claro que a la hora que les pregunte, ustedes me tienen que decir cuál fue el repartimiento de enseres, en qué consistió. Si yo les pregunto qué fue el repartimiento de hilados, sí. ¿Cuál fue el primer tipo de repartimiento que hubo en la época esclavista? El repartimiento de tierras y de indios. Entonces aquí vamos a decir de que la corona les da como gratificación a los españoles, les da gente que trabaje para ellos, los pone en los pueblos de indios para tener un mejor control de los indios, para mantenerlos en policía, como se dice, de acuerdo a las leyes establecidas por la corona española, de acuerdo al derecho indiano, para poder evangelizarlos mejor, para explotarlos de mayor forma, de una mejor forma, para que pudieran tener un espacio territorial para poder cultivar sus enseres y poder pagar sus tributos. No sé si hay alguna duda. Lick, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué le puedo servir? Sí, una molestia. Yo siempre he tenido una duda. Y como usted habló sobre que pues a los indios en ese tiempo pues fueron divididos en pueblos.
Sí, así como están hoy. Ajá. Ahora, con respecto a la vestimenta, ¿el traje típico fue impuesto por los españoles o ellos ya tenían una vestimenta que los distinguía de los demás tribus indígenas que habían en ese tiempo? No sé si me Sí, explicar. lo que pasa es de que, miren, pues, para mí que es una cuestión de ambos lados, ¿va? Porque hay trajes indígenas que tienen características eminentemente españolas, pero también tienen características indígenas, o sea, es una mezcla, es una fusión de las dos culturas. Desde el momento en que vinieron los españoles aquí, hubo una fusión de muchos elementos culturales. Entonces los indígenas tenían sus propias formas de ver el mundo y tenían sus propios, como le dijera, sus propias formas de establecer lo que ellos consideraban. Entonces en un traje indígena, por ejemplo, lleva muchas figuras que están relacionadas con lo espiritual de los indígenas, pero posiblemente tienen características españolas, como por ejemplo hay trajes de indígenas que usan un chaleco, ¿eh? Y ese es netamente español. O los sacos aquellos que utilizan son españoles, pero que tienen también formas del pensamiento indígena, de la cosmogonía indígena. Por ejemplo, hay unos que tienen, hay un saco de Sololá, no sé si es de Sololá, de alguna parte, que tiene un murciélago en la parte de atrás, pero no se mira el murciélago como tal así, pero tiene forma de murciélago. O el peinado de las mujeres, el peinado así que se enrolla en el pelo, es una serpiente emplumada, Kukulcán. Entonces las mujeres y sus trajes y todos con las figuras de aves, de quetzales, de los colores de frutas, de todo eso que tienen ellas, eso es parte de la cultura indígena, pero también tiene un poco de la cultura española. No es una cuestión que sea solamente así que les impusieron y que les pusieron ese traje y por eso lo utilizan, no es tan así, y no es tan fácil aseverarlo, pues es una cuestión más delicada y que considero yo de que es una creación de los pueblos indígenas en sí, mayor que, pero que tomó elementos culturales españoles en ciertas cuestiones, en ciertos diseños, ¿va? No sé si está bien la respuesta. Sí, gracias. Sí, yo creo que sí fue. Entonces, los colores, hay colores, fíjense que los colores de los trajes indígenas son eminentemente, no es folclórico, son trajes mayas, ¿va? Son trajes que vienen desde una tradición, desde antes de la conquista. Ustedes miran, por ejemplo, van y miran las pinturas de los vasos decorados mayas y todo eso, vamos a decir de que ahí hay mucho colorido y ellos utilizaban mucho colorido para sus trajes y todo también. Entonces eso se fue transmitiendo de generación en generación hasta la del día de hoy. Muchas mujeres también, como les digo, usan en sus trajes todo ese colorido tremendo, pero es por su forma de pensamiento, de los colores y todo, va, que tiene un significado muy especial para ellos también, va. Los colores en sí tienen muchos significados, va. Por ejemplo, el rojo es el color de la vida, de la sangre, de la transmisión de genes, de todo, ¿va? Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que los trajes es una expresión eminentemente cultural de los pueblos indígenas y que lógicamente tiene que tener algo español. No creo que no tenga elementos españoles. Los tiene que tener porque hubo una fusión. Desde el momento que vinieron los españoles, se da una fusión entre dos culturas. Una fusión que sea una fusión por la fuerza, porque los españoles impusieron su pensamiento religioso, impusieron muchas cuestiones y trataron de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De callar la voz del pueblo indígena, de callar su cultura, de someterlos a la esclavitud, de someterlos a las ideas españolas.
Bueno, entonces con eso concluimos, compañeros. Disculpe, Sí, Silvia. usted había dicho que en 1530, cuando los defensores de los indios tomaron auge, mencionó a dos personas, Fray Bartolomé de las Casas y la otra persona, ¿quién fue? Disculpe. Francisco Vitoria, pero no importa eso, Francisco Vitoria. Hay muchos defensores de los indios, no solamente ellos dos. Yo no recuerdo ahorita los demás, pero son muchos clérigos, muchos monjes, muchas personas de la Iglesia Católica que comenzaron a defender a los indígenas, ¿verdad? Porque decían ellos de que que se violaban constantemente los derechos de las poblaciones de indios. Se les sometía al trabajo forzoso, etcétera. Entonces, en ese sentido, se comenzó una protesta generalizada por parte de la Iglesia Católica. ¿Algo más? Es un gusto saludarles. Bueno, si no hay nadie, ni Astrid, ni Erifer hablan, ni Catalino, pues vamos a Alma tampoco. Entonces, ¿qué nos queda más que callar? Y nos vemos el próximo día y les mando un saludo, un abrazo y les deseo feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Pase feliz noche. Muy bien, compañeros, están pendientes. Feliz noche. Vanessa nos va a Feliz noche. Vamos, Jacqueline. Se portan bien, mucha, porque ustedes se portan bien. Ustedes están acostumbrados. Bueno, nos vemos. Dani, adiós, Jacqueline. Feliz noche, Lick. Ahorita sí voy a descansar, estoy cansadito. Jaime, se cuida, Jaime. Jacqueline, ahí bien portada usted, hombre. Nada les cuesta. Es fácil portarse bien uno. Yo creo que es mejor. Bueno, Silvia Milena Solares Guerra. ¿De dónde es usted, Silvia? Ay, una mezcla. Mis papás son mi papá es de Jalapa y mi mamá es de Zacapa. Ah, sí, usted es de ahí, de los pueblos ladinos de este lado oriente, del oriente, ¿va? De Oriente, exacto. Pura oriental. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien, Víctor Francisco Emanuel Guzmán. Pues fíjense que durante todo esto que hablamos es interesante hablar de fíjense que los pueblos estos que hablamos anteriormente, la mayoría de pueblos de indígenas, las mujeres de indígenas, se ha comprobado de que su crecimiento de la estatura de la población indígena no son muy altos los indígenas, pero es que porque han tenido una mala alimentación. Si ustedes comparan a las mujeres, su crecimiento ha sido muy poco, o sea, la estatura de la mujer no hay, por la mala alimentación, por la explotación, por la forma de vida que se tiene todavía, no ha aumentado la estatura de la mujer indígena. La mayoría de las poblaciones indígenas son las que han sido más esclavizadas, más explotadas en la historia de Guatemala, y por eso mismo miran ustedes de que mucha población indígena de los departamentos en el Quiché tiene una estatura promedio muy baja. Es una situación que se vive todavía de explotación y todo en las fincas cafetaleras. Bueno, entonces nos vemos, ya no platicamos más porque si no me voy a ir a las 9.